buenas tardes a todos. Gracias por venir a una edición más de la Meetup. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Bastón, que podría explayarme y decir un montón de cosas de él, pero seguro que lo conocéis más que yo. Y venís por él, además, no venís por mí. Entonces, nada, os voy a dejar con él. Nada, muchas gracias por tu visita y le damos un aplauso muy fuerte. Ya puedo marchar. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por la paciencia, que sé que mis horarios y mis agendas eran un poco complicadas, sobre todo en etapas así de primavera, que estamos siempre liados. Hola, espera, tengo que clicar por aquí, creo. Aquí. Ahí estamos. Liados en temas de eventos con Marketing for E-Commerce. Cuando me comentaron lo de empezar una charla, a ser Meetup y decir, bueno, a ver, hablaré algo de WordPress. Entonces, tengo aquí apuntado algo de WordPress. Si después queréis cambiar de tema, vosotros preguntáis y nos lanzamos, ¿vale? Intenté entonces plantearlo como cómo crear una comunidad masiva internacional con WordPress, que fue al final cómo nació y creció, cómo escaló Marketing for E-Commerce, que desde el principio estuvo basado en esta plataforma. Y además trabajamos con SiteGround como hosting, así que todo circulito, todo perfecto. Yo soy director de Marketing for E-Commerce. A día de hoy nos presentamos como una comunidad profesional. Es decir, siempre hemos sido un medio de comunicación digital, pero estas cosas del marketing, vamos a cambiar un poco el mood, porque sentíamos que nos anclaba un poco, ¿no? Es decir, que la gente lo identificaba como una revista y de repente decías, no, es que organizo los e-commerce awards y tengo eventos en varias ciudades, como ya no le encajaba todo tan fácil. Entonces empezamos a darnos cuenta de que somos más una comunidad profesional, ahora veremos a qué le llamamos para esto, de e-commerce, de marketing digital, en España, México, Colombia y Chile. Es decir, tenemos 4 WordPress diferentes, uno por cada país. También pues, podemos debatir el por qué estamos tan locos de hacerlo así por separado. Aparte, en su momento estaba en Elogia desde el 2007, que fue desde donde apalancamos desde el Grupo Vico para crear el proyecto. Y a veces me llaman para hablar de temas de marketing, comercio electrónico y estas cosas. Aquí tenéis mi LinkedIn y mi correo si queréis profundizar en dudas. Vale, vamos a explicar un poco qué es Marketing for E-Commerce. Eso, le llamamos comunidad. ¿A qué le llamamos comunidad? Pues para nosotros, en el fondo, entra a ser comunidad lo que cae en la base de datos, por cerrar un poco, el que está en nuestra base de datos de email y recibe nuestras newsletters diarias o nos sigue en nuestras redes sociales con un poco más profundamente, ¿no? Esa gente que notamos que no es un paracaidista, de que se encontró algo por, oye, maravilla, algo por Google o por donde sea y se vio algo y se lo consultó, está bien, nos sirve como para llenar un poco los datos, pero lo que nosotros consideramos el usuario de verdad es el friki que está dispuesto a recibir todos los días de su vida, de lunes a viernes, 6 u 8 noticias del sector para mantenerse un poco informado, sea para mantenerse activo en digital o para digitalizarse, ¿no? Alguien que ya trabaja en digital o está intentándolo. Como propósito, que es para mí lo más bonito del proyecto, que siempre tuvimos muy claro el sentido de por qué hacíamos esto, ¿no? Y yo que venía de agencia, lo que me gustó cambiarme para cuando me dediqué 100% a esto era el sentir que tiene algo bonito que decir de por qué se hace. Porque al final con agencia estás con este punto de, bueno, hoy unos, mañana otros, a quien te toque. Y aquí, ¿qué es? Oye, buscar que el sector crezca, ¿no? Somos al final un nodo que intenta ayudar a que los e-commerce o las marcas que no tienen que ver con e-commerce, pero que necesitan ver por dónde vienen las hostias, aprendan lo máximo posible para hacer mejor su trabajo y entonces no irse a la mierda. Así, más resumido y bonito es hacer que el e-commerce crezca y sus profesionales. ¿Cómo lo hacemos? Al final, nuestra forma es conectar marcas y soluciones de valor, que es nuestro público objetivo, hacia quien escribimos, nuestro reader persona sería el e-commerce manager o marketing manager, ¿no? Los que están, no desarrolladores, no hablamos para desarrolladores, para eso que se vayan a otras partes, buscamos que estos entiendan lo que hacemos, aunque sabemos que nos usan también los directores de marketing offline que quieren digitalizarse y a ellos la forma que tenemos de ganarnos la vida es hacerles llegar a los que quieren trabajar con ellos, que son al final las agencias de marketing, agencias de desarrollo, los de logística, los de medios de pagos, todas las tecnologías de marketing o de e-commerce que quieren llegar a esas marcas. Entonces, como entorno profesional, somos un puente correcto para llegar a estas marcas. Y a nosotros nos da un buen conector
porque entendemos que para hacer bien tu trabajo, en el fondo estas tecnologías te son útiles para poder escalar tu proyecto, ¿no? En el fondo, y esto que pueden borrarlo los de WordPress, una cosa es empezar un e-commerce con WordPress y otra cosa es cuando estás vendiendo 60 millones, igual WooCommerce se te queda algo pequeño. Pues ese tipo de tecnologías podrías conocerlas a través de Marketing for E-Commerce, con lo que hacemos. Conectamos las marcas y tenemos a día de hoy esta presencia. Tenemos 4 ediciones, España, México, Colombia y Chile, y una edición en inglés, que es así que ya hicimos caer del net/en. Líderes de verdad, es decir, marcas webs potentes son las de España y México, donde ahí somos bastante fuertes. Colombia y Chile están un poco latentes, es decir, serán 10.000 usuarios al mes cada una, con la idea de en algún momento, cuando México funcione estupendamente, ya iremos a por Colombia, está ahí como incipiente, ¿no? Pero a día de hoy, igualmente, no hay ninguna web en Colombia y Chile más grande que la nuestra, así que seguimos siendo líderes. ¿Qué hacemos? Nacimos con lo de una web de contenidos de valor. Cuando nacimos como medio puro digital, ¿qué vendía Marketing for E-Commerce? Oye, pues branded content, banners en web o newsletter y posibilidad de un envío exclusivo a base de datos. Esto fue como la base, ¿no? Pero muy pronto, bueno, tenemos esa comunidad potente de suscritos por email, que igual en España son limpios, con el limpios quiero decir vivos, activos, 35.000, muchos más, pero cada año vamos limpiando los que ya no leen hace más de 6 meses o así. Contenido audiovisual, hace como, desde el 2018 que yo me metí, empezamos un canal de YouTube. En Twitch no nos fue tan bien, pero el canal de YouTube llevamos como 98.000 suscriptores y tenemos un podcast desde un año más tarde, que lleva 7, que tiene como 13.000 suscriptores, que es no solo en los nuestros, sino en general suele identificarse en top 5, top 6 de podcast de marketing en España, que suena un poco fuerte decirlo, pero bueno, no es que lo diga yo. Entonces, esto es el pico y pala de cada semana un vídeo, cada semana una entrevista en el podcast, sin parar, ¿no? Hicimos muy pronto una apuesta por redes sociales. No solo, y así fue al principio en redes sociales era la mítica de entras a Twitter para poner el título y enlace y que venga el tráfico. Hubo un momento que hicimos clic y dijimos, si nuestro propósito es que el profesional mejore, que lo haga en la web o lo haga a través de YouTube o lo haga a través de Twitter, no nos importa, ¿no? Si lo que hago es un carrusel en Instagram y le cuento la noticia, estoy cumpliendo mi propósito. Entonces dejamos de ser centrífugos en redes sociales, ¿no? De que buscábamos que viniesen a la web y pasamos a crear comunidades en redes sociales, que lo que buscamos era que si con lo que consumes en TikTok o Instagram ya te vale, ya me vale. Es decir, sigues consumiendo Marketing for E-Commerce aunque no sea en la web. Y esto de algún modo fue ese punto que nos ayudó a trascender ese concepto más de somos un medio, estamos en la web, sino que somos una comunidad que ayudamos a la gente allá donde estemos creando el contenido. Y también muy pronto nos pusimos a hacer eventos online y presenciales. Online eran los webinars y presenciales desde 2018 también empezamos a hacer eventos. Muy curiosamente, nuestros eventos eran en Madrid, Barcelona, Ciudad de México. Madrid, Barcelona, Ciudad de México. El primero que hicimos en Galicia fue hace 2 años, que fue los e-commerce days en Pontevedra, que ya lo sabe, porque al final estábamos donde estaba nuestro público más grande, ¿no? Y es cierto que volvimos a encontrarnos un poco con este choque de propósito cuando hicimos el de Pontevedra y sentimos que había vida más allá de las grandes capitales y nos gustó mucho esta sensación de poder estar ayudando a gente igual un poco menos digitalizada a arrimarse a la parte digital y desde esa experiencia, pues el año pasado estuvimos en Burgos y este año ya llevamos viajado, madre mía, en Alicante y Málaga, que no es que sean zonas sin digitalizar, pero te sales un poco de la ecuación obvia que todo el mundo está siempre en grandes capitales, ¿no? Aunque no las descuidamos del todo, porque la gente en Madrid y Barcelona nos quiere ya mucho. Podéis preguntarme 2 por el camino, si alguien tiene curiosidad. Vale, datos brutos. ¿Qué tenemos ahora mismo en Marketing for E-Commerce? En España, el .net, ¿vale? .net es el de España. Son 90.000 usuarios únicos al mes, esto dan 150.000 páginas vistas, 35.000 suscriptores profesionales en España. ¿Por qué se está dando en España? Estamos muy acostumbrados a que los medios españoles, pues un buen porcentaje de su tráfico y de su base de datos sea de LATAM. En nuestro caso, el hecho de haberlos hecho por separado nos da un mensaje bastante fuerte, tanto para España como para LATAM. Es que tú le hablas del .mx y le dices, los 25.000 que tengo en México son los de México, y los 35.000, aun sabiendo que igual hay algún porcentaje que igualmente será de LATAM, pues obviamente es mucho mayor porcentaje porque separamos un poco la comunicación. Y
Hacemos eventos presenciales, el podcast con Era 12.000, ya pasa de 13.000, canal de YouTube y otras 100.000 seguidores en redes, 45.000 en LinkedIn. Bueno, esto hemos probado todas, ¿vale? Cuando estuvo Twitch ahí a lo loco, intentamos superar el programa que ya tenía Twitch, no lo conseguimos al final, pero sí que hicimos siempre fue muy campo de pruebas nuestro medio. Ahora mismo podríamos decir que Facebook es un campo de cadáveres, Twitter también, es decir, que los mantenemos, bueno, en Facebook lo hemos dado por muerto. Twitter lo mantenemos por cierto cariño, porque hay gente que sí que nos menciona y tal, pero podríamos no actualizar y no pasaría nada. Los que están en tendencia positiva son LinkedIn, que va bastante bien, sano, creciendo orgánicamente cada mes. TikTok, siendo una escopeta de feria, que nunca sabes cómo te va a responder cada mes, es donde al menos notas que pasan cosas. Es decir, que haces cosas y de vez en cuando te viene un bofetón de resultados. Los demás, Telegram está un poco también anclado, tuvo un crecimiento y ahora también está como un poco de la gente aburrida. Hemos hecho comunidad en WhatsApp, no funcionó en absoluto. Es decir, no, como teníamos ya de Telegram, igual la gente lo sintió como duplicado y no tiró. En Threads hacemos un poco lo de replicar más o menos lo de Twitter o lo de Instagram. No está mal, pero tampoco nos cambia la vida. Es decir, que sí hay que pensar en qué redes sociales, quitando YouTube y podcast, que esos se dan por descontados, apostamos bien por ellos. En lo demás, lo que más claro tenemos es LinkedIn, sorprendentemente. Es decir, que sí que además encaja muy lógicamente con el tipo de público que tenemos. 5 ediciones. En general, agruparíamos 250.000, esto si tenemos 90.000 en España, pues es más o menos otro tanto en México, y después ya un poco más pequeñas las de Colombia y Chile, y la edición en inglés, que no es una réplica exacta, ahora igual en algún momento lo comento. 220.000 seguidores en redes y 60.000 suscriptores, ¿no? Es decir, que igual son 35, 20, 2.000 o algo así entre las otras. Perfil, esto lo paso rápido porque es como, al final es lo de notar el peso de Madrid y Barcelona, pero esto es general a nivel profesional, y los cargos, ¿no? Es decir, esto es por encuesta que hacemos con la base de datos. La mitad trabajan en e-commerce o retail, en plan lo que son marcas, y la otra mitad pues, son proveedores, agencias, logísticos, tech suppliers, es decir, al final todo el sector está ahí metido. Y a nivel de cargos, pues nuestro reader persona, e-commerce manager, CMO, CEO gerente, algunos desarrolladores. Hay que dejarlos. Ese 1%. Vale, esto es la web actualmente. Nosotros tenemos dos páginas, dos plantillas que nos importan mucho, ¿no? La de portada, porque al final la que la gente ve un poco cuando no nos conoce, pero la que mimamos de verdad es la página de producto, que puedo decir, la página de noticia, que es donde se cae más habitualmente, sea por la newsletter, sea por las redes sociales o por buscadores. Entonces, al final es un diseño hecho, el rediseño de hace un par de años con 2 proveedores de Vigo, de hecho. En plan, Acce es el que nos lleva la web desde 2014. Al principio la hicimos interna, pero así que creció un poquito, empezaron a gestionárnosla ellos a nivel más de temas de desarrollo y técnicamente. Y el rediseño de logo y marca en general lo hicimos con Croqueta en 2024. Esto era la web cuando nació. Estas cosas que te obligan a... ¡Ay, qué tiempos! Era plantillazo absoluto de WordPress en su momento, donde había, oye, algo maqueado, un logo y rasguitos así de sombritas, y en base a ese color todo lo demás. Un color diferenciado para cada país, en plan, el del verde de México para México, un naranja, bueno, cada uno tenía su colorcito y ahí tiraba. Obviamente cada época de las webs nunca estaban estáticas, es decir, siempre hemos ido evolucionando las plantillas a nuestra manera, pero sí que es cierto que aquí había este punto de pillas una plantilla y la maqueas un poquito. En 2017 hicimos un rediseño, ¡qué locura! Mantenemos el logo, pero sí que cambiamos la plantilla, pero volvió a ser un poco nos basamos en una plantilla que nos gusta más, un poco más adaptada a su etapa, y la maqueamos. Es cierto que sobre esta plantilla ya empezamos a tener fricadas. No recuerdo en qué etapa, pero hubo una etapa en la que teníamos que los iconos de redes sociales recuperaban la información de cuántos seguidores teníamos en tiempo real para poner un total de seguidores cuando entrabas. Ay, la de recursos y tiempo de carga que te retrasaba, ¿eh? Joder.
tiempos mozos, cuando empiezas a pensar en que te importe la velocidad de carga, es como, a ver, si ya solo el plugin este que te tiene que hacer la llamadita para ver cuántos seguidores tiene, entonces empezamos a limpiar muchísimo ese tipo de cosas. Tuvimos una aplicación móvil, es decir, siempre hemos probado todas las opciones. Al final notamos que la gente, igual no teníamos la fuerza de marca en aquel momento, ahora sería otro cantar, como para que la gente se descargase una aplicación por nosotros, entonces apostamos más por la versión web pura. Tuvimos hasta, madre mía, esto es el Twitch, ¿verdad? ¿Ves cómo tuvimos Twitch? Ahí estaba. Esto es la evolución de la empresa. Aquí mis vergüenzas, me desnudo por vosotros. Para que entendamos, nació a finales de 2012. Nació, y en aquel momento era un proyecto de marketing interno a nivel de Grupo Vico, donde estaba en Elogia, que al final el discurso de fondo era, Elogia era una agencia de marketing digital bastante avanzada, se encontraba con muchos clientes que no entendían su aporte de valor. Entonces el foco era, cuanto más consigas que sepa el sector, más entenderán lo que hace Elogia. Era un poco la jugada. Pero después pasaron cosas. Al principio era, oye, este medio recurso era del equipo de social media que yo lideraba, pues alguien centraba, pues al principio una noticia al día, que fue 2013. En 2014 probamos, oye, ¿qué pasa si 3 noticias al día? En 2014, ¿y qué pasa si 6 noticias al día y abrimos México? En 2017, ¿y qué pasa si abrimos Colombia? Porque ya vemos que el primer año las cosas no funcionan, pues vayamos abriendo los que creemos que en el futuro tengan sentido. Entonces aquí ya teníamos a una persona en España, otra persona en México, más freelance o colaboradores, ¿no? Donde empezamos a buscar monetizar fue probar de esto podría venderse, es decir, que tiene sentido que esto tiene un tamaño, ya 6 artículos al día, oye, la cosa crecía, entonces empezamos a tener a un freelance a nivel comercial que intentaba empujar cosillas y ver que algo se iba facturando. Como algo se iba facturando, pero notamos que había cierto tope, ¿no?, de que esto no crecía más, aquí fue cuando Rubén Bastón en persona, él se dedicó al 100% al proyecto y ¡oh, qué maravilla! Solo eso, una locura. No, pero bueno, al final, en este momento fue donde de algún modo interpretamos internamente que empezamos a profesionalizar el proyecto, ¿no? Cuando de repente dijimos, Marketing for E-Commerce quiere ser una empresa. Hasta aquí era como un jueguecito, ¿no?, del equipo de marketing o social media, y desde ahí fue como, no, esto va a ser una empresa que quiere servir al sector, independiente, separándose un poco de Elogia a nivel grupo y pudiendo tener competidores de Elogia como clientes, que es algo que parece natural pero no es tan sencillo asumir. Entonces, aquí crecimos un poco con Susana en México, Rafa en Vigo como redacción y yo, que éramos estos 3. Y el objetivo era, hay que hacer esto rentable, si no me van a decir, vuélvete a Logia, rapaz, que molaba más cuando no perdías dinero. Entonces conseguimos no perder dinero y todo el crecimiento fue siempre en base a, si tengo dinero, invierto. No fue, invierto a ver si tengo dinero, sino al revés. Entonces por eso notamos como que primero subíamos en facturación y después íbamos subiendo en equipo. En 2020, antes de pandemia, ya habíamos decidido fichar una persona para empezar a encargarse de la parte de ayuda en redes sociales y eventos, que es Alba Barreiro, y después para 2021 ya empezamos a reforzar ejecución de campañas, alguien para comercial, básicamente para fichar cosas que me quitasen a mi trabajo. Una cosa sana. Esto fue acompañado, obviamente por aquí, con el acompañamiento de lo que pasó en el COVID, ¿no? Es decir, que a nosotros como medio del entorno tecnológico hubo muchas tecnológicas que apostaron mucho en general por crecer y a nosotros a nivel de anunciantes también nos empujaba positivamente. Esto es lo que provoca que después hubiese una cierta bajada, que es un, uy, parece que se vuelve a la vida normal y generó cierta reducción, que no nos pegó demasiado y que ahora estamos más o menos volviendo a esos entornos porque al final fue acompañado de un crecimiento bastante orgánico de la percepción de marca, como de que Marketing for E-Commerce como marca gradualmente fue ganando enteros a nivel de sector y aunque el mercado, ¿no?, estuviese un poco más canino o lo que sea, pues unos que se perdían iban siendo suplidos por otros que aumentaban, otros nuevos que iban apareciendo. Ahora mismo somos un equipo de 14 personas, de las cuales 4 están en México y 10 en España. Hay 2 personas dedicadas 100% a eventos, 3 100% a redacción, puedo perderme en datos, una para redes sociales que apoya también la edición en inglés
y 2 personas, bueno, una persona en comercial en España, otra persona en comercial ya en la parte de México, ¿no? Es decir, que el reparto más o menos es como 3 para la redacción, de las cuales una se encarga de largos formatos. Es decir, lo que hacemos a veces de guía ICOMTech o guía de agencias en España que lanzamos de proyectos que son de estos de 150 páginas con cosas muy detalladas, pues sale también del equipo de redacción porque son como descargables potentes que organizamos. Aquí está básicamente lo mismo, pero contado por si me olvidaba de cosas. Las fechas, bla, bla, todo contado, madre mía. Vale, ahora hablemos de WordPress. Vale, ¿por qué apostamos por WordPress desde el principio? No fue algo ni que dudásemos. Yo en general, como venía del entorno social media, siempre había sido muy fanboy de WordPress por todo lo que tiene que ver. Hay que abrir un blog. Los he tocado todos. Yo, de verdad, de los que usó la blogoteca, ¿alguien conocía la blogoteca? Sois muy jóvenes. Como un blog, una plataforma de blogs que hubo en Galicia en el 2006 o algo así. Después desapareció. Pero de haber usado Blogspot, ¿no? el de Gmail, y tenía claro que el mejor era WordPress a nivel de blogging, por lo que era la capacidad de personalización y de SEO sobre todo. Entonces lo lanzamos y lo lanzamos sin dudar en WordPress. Por facilidad, potencial de escalarlo y por SEO. Es cierto que tenemos varias instalaciones por país. Esto siempre fue un debate. Yo te juro que cada diciembre era como, ¿las juntamos? Técnicamente es lo más lógico, ¿no? A nivel de desarrolladores, te dirían, ¿para qué tienes varios? Júntalos todos en uno y tienes incluso /MX si quieres. A nivel negocio, no habría funcionado. Es decir, yo tengo claro que si quieres vender en México, necesitabas que hubiese un medio mexicano. Con esto estoy súper convencido. Y de hecho, hablando con otros medios del sector, no diré nombres, que solo tienen una web, es su gran barrera. Es decir, que el mexicano no siente que un marketing directo o que webs así sean suyas. Es decir, aunque igual tengan más tráfico de México que algunas a las que le están comprando, pero no lo sienten como propio. Entonces, eso es lo que explica el horror de que cada mierda cambio que hagas en una web tengas que multiplicarlo por 4. Esto es la contrapartida, ¿no? Es decir, que lógicamente vas a cambiar la web y ahora házmelo en esta. Cualquier cambio tienes que replicarlo. Pero si quieres monetizarlo, es lo que hemos creído siempre y hasta ahora en México al menos nos ha funcionado, que tiene sentido. De hecho, tenemos más de, ahora no tanto, varias instalaciones de WordPress dentro del .NET, porque cuando empezábamos a hacer que si los eventos, cada microsite de un evento era una plantilla diferente a la del WordPress original. Entonces se convertía en un WordPress instalado dentro de otro WordPress para tener que si el Next Conversion, ahora el otro para el de Barcelona. Entonces, en un momento dado se inventaron los multisites, no sé si os suenan, que es como tener dentro de un WordPress varios casi WordPress que no hace falta tener como instalaciones diferentes. Entonces ahora ya va con multisite y se ha simplificado mucho porque hasta ahora tenías que estar como logueándote diferente para cada uno de los microsites que tenías. Era un poco infernal. Para hosting tenemos SiteGround. Pero claro, es brutal lo que nos gastamos en hosting. Yo no salgo de mi asombro. Yo que soy del entorno blogging, de gastarte el OVH, perdóname, de 30 pavos al año, ¿no? Básico, por cualquier cosa, ahora estamos gastándonos más de 5.000 euros al año solo en hosting. Que suena fuerte. Igual para vosotros es lo más natural, ¿eh? Pero yo, de mente pobre, es como 5.000 pavos en el hosting. Y no le parece tanto, ¿no? Bien dimensionado. ¿Poco te parece? Porque claro, al final es lo de asegurarte. Para mí esto es un aprendizaje interesante porque muchas veces donde fallan los proyectos es en cuándo darse cuenta que tiene que invertir más en la parte de hosting. Y lo fuerzas, pues yo lo veo súper rápido. Igual tú sí, Manolo, pero tus usuarios en Euskadi o en Barcelona igual está tardando más y tú no lo estás notando. Entonces lo de que si una CDN, ¿no? Content Distribution Network, que se aloja como en local en varios sitios para que desde sitios diferentes llegue más pronto. O asegurarte de que vas holgado de recursos y que no peta a X momento del mes. O asegurarte de que no estés compartiendo hosting con sabe Dios quién y te esté penalizando hasta a nivel SEO, ¿no? Entonces, esto es pasta bien invertida. Es decir, que obviamente no nos gastamos lo mismo en todos, es decir, que el más pepinazo es el de España, después México y los son más pequeñitos los de Colombia y Chile, pero sí que al final
si quieres crecer en audiencia y en tráfico, pues necesitas esto, ¿no? Ahora hay mucho debate desde hace unos años entre Yoast y el otro. ¿Cuál es el otro? Rank Math. Yo creo que si naciésemos hoy estaríamos con Rank Math, por lo que he leído y tal. Pero, claro, al final tenemos ahí sí que puedo asumir que es legacy, ¿no? Es decir, llevamos desde 2012 con eso instalado y como no nos da demasiado problema y ahora va como muy fluido, tenemos Yoast como para optimización de SEO. Siempre hemos sido unos obsesos en general del SEO. Yo creo que también ha sido una parte que nos ha identificado respecto a competencia y nos ha ayudado mucho a crecer. Tanto del SEO como para estar posicionados, como del tiempo de carga, que nos interpretamos siempre como algo clave para el SEO y además para una buena experiencia de usuario. Nosotros mes a mes tenemos como un dashboard de métricas que medimos cada mes por ver si pasa algo y una de ellas es el tiempo de carga de la home y de un artículo que consideramos un poco relevante por tener una idea porque a veces solo se mide el de la home. Y oh, sorpresa, puede que tu home cargue muy rápido, la tengas ultra optimizada y no pese mucho, y de repente otras páginas internas tengan la típica foto de 6 megas y esté cargando lenta. Entonces, hacemos revisión siempre de al menos un par de páginas cada mes. Y si salta, es decir, nuestro objetivo ¿qué queremos? 2, por supuesto. Pero si está en 2,6, 2,7, no nos importa. Si pasa de 3, hay oh Dios mío, ¿qué está pasando? Hay que revisar qué pasa para que pase de 3. Y es un poco drama recordar que las medias suelen estar entre 8 y 12 segundos. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy relevante si quieres competir en general en digital con cualquier web, ¿no? Para hacer esto, siempre estamos revisando constantemente el tema de optimización. De hecho, aquí pongo, siempre revisando si nos sobran putos plugins, y aún así, más de 30 activos. No estoy orgulloso de ello, pero es difícil. Además, en nuestra web, mira que vamos siempre revisando si nos hace falta o no, pero ahí va. Aquí está lo de Dayo. ¿Por qué tienes tantos plugins? Pues hay los típicos plugins básicos de el Yoast para el SEO, Akismet para... Akismet era lo del spam, ¿no? Compliance para el rollito de las cookies. El hide logging, que es un plugin estupidísimo, pero tan recomendable. Esto es lo que, en vez de acceder desde el WP admin, el mitiguísimo, si alguien te quiere atacar con algo de hackeo, ¿cómo lo va a hacer? Pues ataca eso. Pues esto te cambia exactamente la URL de login. Pones otra diferente y ya te cargas a la mitad de los posibles hackeos. Entonces, ese puedes borrarlo. El Speed Optimizer. ¿Speed Optimizer? No, el otro de SiteGround, ¿cómo se llama? ¿El Rocket? No, el de SiteGround. ¿Cuál es el de SiteGround? Vale, es que en SiteGround hay otro que no tienes. El de Security. Vale. Traen 2, uno es el Speed y el otro, no sé si está en la lista. Qué bien, ya aprendo yo también. De hecho, te puedes cargar todos los de optimización, te los puedes cargar todos. Metes el Lightspeed con un CDN y te lo hace todo. Espera que lo apunto. Meto el Lightspeed con un CDN. Espera. Lightspeed CDN. Pero Lightspeed es un plugin o es otra cosa. Que hace es de caché, básicamente. Es un cacheado, pero te comprime las imágenes, te puede meter las imágenes en un CDN. Madre mía. 1000 historias y gratuito además. Fíjate, no, en esto como somos tan obsesos, hemos pasado por tantas fases, es decir, tuvimos a un consultor específicamente de CRO para analizar el tema de velocidad, él nos recomendó un plugin, después instalamos SiteGround, nos recomendaba el suyo, teníamos 2 y se empezaban a chocar entre ellos, entonces dejamos solo uno, ese tipo de historias. Entiendo que es algo que podrá haber desarrollado, ya hablaremos tú y yo. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Lo de esconder la URL, el mítico de posts relacionados. Después, cosas que están en portada, que si queremos tener el último vídeo de TikTok en portada, que esto es porque tenemos una especie de diccionario de términos y como es un diccionario, pues al final se instaló a través de un plugin con el glosario, pues otro plugin. Los míticos de posts más populares, el de tener el vídeo de YouTube también en portada, es decir, que parece que no, pero ¿cuál te puedes cargar? Pues no, este es para esto, este es para aquello. Vaya, pues. En optimización de carga, aquí está, bueno, el que te permite que soporte las típicas fotos de SVG que te recomienda Google y que no van por defecto, pues algo para que las adopte. Esta no sé ni lo que es. Esto creo que era para hacer limpieza, pues eso, me han dicho que es estupendo. Pues nada, yo sé que después me los cargo todos con el Lighthouse Roller.
Y después otros, oye, que si author pays, en plan, claro, para tener distintos niveles de autoría, como tenemos a veces colaboradores que no tengan el mismo derecho que Rafa en esa parte. Que si hemos tenido un punto de categoría patrocinada, pues eso al final lo vas desarrollando como un plugin para que te permita tener como la imagencita de quien lo patrocine. Que si un generador de índice de contenidos, Make, que lo usamos como automatizador para cosas de IA que os contaremos ahora. Y otros varios que son de Acce, que cuando instalaron la plantilla del último diseño, que esta ya fue más en modo, tengo un diseño, mátate a hacerlo, pues necesitaban algunos plugins que llenen hace no sé qué para cosas de la portada. Que si optimizaciones como archivar entradas, que si optimizar el hreflang, cosas que hemos hecho. Imagínate, ¿sabéis lo que es el crawl budget? Sí, bueno, para ahí. Google, sus arañitas, ha llegado un momento en el que ha dicho, te va a analizar toda la web tu puta madre. Yo analizo, pero te doy como máximo 2 o 3 minutos. Entonces, lo que le dé tiempo 2 minutos, lo analiza y lo demás pasa de él. Es como el presupuesto para arañarte, ¿no? para rastrearte. Entonces, empezamos a rayarnos con el, claro, nuestro crawl budget solo llega al 60% de las páginas que tenemos. Mejor nos compensaría optimizar cuáles son. Entonces, esto nos llevó a buscar archivar, ¿no? Es decir, aunque sigan existiendo, para Google que no tenga que perder el tiempo con ellas. Analiza tú las que no se han leído nunca en los últimos 2 años para poder mandarlas a archivar entradas. Entonces, para hacer estas cosas como ad hoc, pues vas haciendo cositas. O los hreflang, como os decía, tenemos 4 webs, ¿no? Como mínimo. Entonces, a veces hay una noticia, se ha muerto Steve Jobs. Pues esa te vale para Colombia también, pero si la pones en Colombia, tienes que trabajar los hreflang que diga, si estás en Colombia, la lees desde aquí, pero si vienes desde México, te mando para México. Si vienes desde... Eso, cada vez que replicamos un artículo, hay que cubrir los hreflang. Hubo un momento en el que notamos, claro, esto depende de los humanos. Y todo lo que depende de los humanos, obviamente, tiene margen de error. Entonces, típico análisis, ¡buah, tenéis 2.500 webs con los hreflang que no son equivalentes! Si te pones a hacerlo a mano, mueres. Entonces, cosas que vas haciendo con normas automatizadas, pues que te generas ahí. O importador de atributos a la imagen. Movidas que hemos hecho de optimización y que han ido cargando también con algún que otro plugin. Que igual en algún momento ya son eliminables. Problemas, como dramitas que hemos sufrido en su momento con WordPress. ¿Alguna vez os han inyectado código de spam? A nosotros sí. Esto fue también, igual que nos tenemos que gastar pasta con SiteGround, notas que lo de crecer lleva a cosas. Es que hay más gente que te mira, más gente que te tiene ganas y que muchas serán automáticas, obviamente, pero esta es la mítica que de repente te aparece en una página de hace 3 años, fotos que no debían o textos diferentes, resueltas normalmente con, oye, copia de seguridad previa, limpiezas a fondo para ver qué ha entrado y que ha entrado por algún plugin de sabe Dios qué, que es muchas veces donde están las debilidades de seguridad. Lo de dimensionar recursos de hosting que os decía, o esa falsa sensación de que va bien y a los usuarios estás cargándoles súper lento. Por aquí no lo dije, pero a nosotros nos hicieron también una inyección no de código, sino de enlaces entrantes. Hay que ser cabrones. Es decir, nos generaron una crisis SEO, mira que somos siempre mimándolo mucho, porque lo vimos a posteriori. Nosotros vimos que empezamos a tener como un par de meses como de subida de enlaces, y subimos un poco en SEO y al tercer mes, ¡boom!, bofetón. Y cuando analizamos había igual, yo qué sé, 800 enlaces hacia un único artículo, todos con el mismo anchor text, un rollo como muy burdo, que parecía hecho mal a propósito, o bien alguien que es muy estúpido, o bien alguien que realmente lo que quiere es que nos penalizasen, ¿no? Entonces, bueno, supuso el tener que irse a este rollo del disavow. Si digo cosas en chino, avisadme, ¿eh? El de pedirle a Google que no tenga en cuenta estos enlaces que no he sido yo. Y a partir de ahí nos supuso, de nuevo, dramas del crecimiento. Nos supuso tener que dedicar recursos cada mes para estar analizando los enlaces entrantes, ¿no? Es decir, a partir de ahí era como, ojo a lo que nos entre porque puede caernos en de nuevo. Hace tiempo que ya no lo hacemos. Pasó, cuando ya normalizamos, pues pasó a cada 3 meses, después cada 6, ya no se considera un riesgo real, pero al principio era ir atendiendo los enlaces que considerábamos spam y los mandando a disavow para que no afectasen. Yo quería ponerle un título y no me dejaron, que era algo de que desaprovechando el potencial de WordPress. Entonces, ¿por qué decía lo de desaprovechando el potencial de WordPress? Porque, obviamente, como somos muy de probarlo todo, somos conscientes de que podríamos haber hecho cosas que no llegamos a hacer.
Por ejemplo, nunca hemos tenido que un lector pueda loguearse. Oye, sería algo como relativamente fácil que permitiría que un bajo login tuvieses información de qué ha leído, conocerlos mejor, ¿no? Pero nos parecía una fricción que no veíamos demasiado necesaria. Siempre hemos sido como muy abiertos y como lo dábamos ya de primeras abierto, se nos hacía como meter una barrera fuerte. Nunca pedimos pago por contenido. Hubo esa etapa, ¿no? Hasta en la que el Faro de Vigo, todos estos fueron pasando a cobrar. A nosotros siempre nos pareció eso, es decir, que lo que has dado gratis, pasar a cobrarlo, es duro. Entonces intentamos siempre pasar a ofrecerte algo más. De hecho, hubo una etapa en la que probamos a tener una comunidad privada, donde más orientada a la parte de formación se contrataba una membresía. Eso fue evolucionando, pivotando a lo pura startup, lo hemos ido convirtiendo en una empresa de formación que poco a poco ha ido pasando de la membresía y se ha ido centrando más en formación ad hoc hacia empresas, que ahora mismo ya se llama The Mac Academy, Mac, de Marketing for E-Commerce, pasó a Elevate, que ayuda a las empresas a elevar sus capacidades, pero como que fue tomando su propio camino diferente al que originalmente pensábamos. De forma que de forma natural nos quedamos con el objetivo de sigo teniendo una comunidad profesional muy bien verticalizada, que sé que monetizo, por otro lado, a través de los patrocinadores, de los proveedores. El sueño de monetizar a través de mi audiencia directa sigue ahí, sería una maravilla, pero no hemos pedido ni la mítica pago por cookies, ¿no? Estas que empezó a poner hasta el Instagram o el Facebook, ¿no? O aceptas cookies o me pagas 11 euros al mes, te dicen. No sé, nos parecían mensajes tan chantajistas que siempre hemos sido puros, inocentes en esa parte, porque, por ejemplo, siempre hemos sido muy conservadores en instalaciones de publicidad, es decir, no tenemos interstitials de estos de página completa, no hay ningún banner de estos que te salte por los lados. Hemos probado muchos, pero así que notábamos que alguno era como desagradable, no solo en formato, sino en contenido que te salía, era como, no, prefiero poco y limpio, es decir, la web, cuando la veáis, porque doy por hecho que después la veréis, son todos banners como muy integrados en el contenido, nada forzados. Clara apuesta por formatos no intrusivos. Nunca, por ejemplo, cuando lanzamos el podcast, una duda muy obvia era si íbamos a alojar el podcast dentro del WordPress. Que de base parece como muy natural, ¿no? Y además referencias que teníamos a Joan Boluda, que hablábamos con él y tal, su podcast se basa mucho en nacer en su web. A mí lo primero que pensaba era, estar metiendo ahí 300 megas de archivo del audio, me daba una pereza de primeras, yo ahorrando el hosting como podía, y me parecía el estar obligando a la gente a venirse a mi web cuando el consumo era en otra parte, ¿no? Si yo interpreto que lo normal es que la gente esté en su momento en Apple Podcasts o eBooks en sus tiempos, ahora en Spotify y mucho en YouTube, para consumir los podcasts, ¿por qué obligarlos a venirse a mi web? En esa filosofía de estoy dándole servicio allí donde estén ellos, el podcast solo se enlaza desde la web y se aloja en otra parte, ¿no? De hecho, en el Spotify, directamente. Lo de la comunidad privada de pago de formación, que fuese Mac Academy, que os comentaba, y nunca fue en WordPress. Es decir, ni esa comunidad, pudiendo haber aprovechado para que la comunidad se alojase dentro de... Oye, aprovechas, metes el login, lo integras todo. La comunidad estaba en, no recuerdo qué plataforma, más puramente orientada a formación, más pensado en que tuvieras la forma más fácil de montar la parte de los cursos y un rollo más de foros y tal, que si no habría supuesto, bueno, una fiesta de plugins dentro del otro WordPress que iba a ser la locurísima. Entonces sí, al final hubo cosas que valoramos mucho, que se podrían hacer y que no llegamos a desarrollar dentro del WordPress. Y adelantándome las preguntas, ¿y con la guía qué tal? En el propio link me decían, supongo que dirás cosas de ella. Por supuesto. Si siempre os dije, ¿no?, que hemos tenido siempre una orientación muy a probarlo todo, y con la IA también fue así, ¿no? Nosotros hace tiempo que creamos las imágenes de los artículos, que acompañan los artículos, en su gran mayoría las creamos al principio bueno, hemos probado varias, no recuerdo el nombre, había una que dependía de Amazon, como que era más de desarrollo, ¿no?, que era... no era Amazon puro, sino que estaba alojado en Amazon, no recuerdo el nombre. Antes de que se popularizase tanto esa historia. Después ya pasamos a ChatGPT y de ahí pasamos últimamente a Gemini, que nos está funcionando bastante bien.
Antes teníamos acuerdos con Deposit Photos o cosas así, que al final es decir, no es un tema de ahorrar dinero. Es decir, simplemente es un tema de que nos sentimos más cómodos haciéndolas nosotros que atacando o apoyándonos en los stocks preexistentes. Es decir, porque ya nos salía gratis antes, no era es por esa parte, ¿no? Usamos IA a día de hoy en nuestro día a día como integrado en nuestro proceso de trabajo, en el proceso de investigación de noticias, en la generación de borradores, pero sí es cierto que tenemos muy interiorizado el que nunca sale nada publicado que no haya sido claramente revisado es decir, claramente provocado y revisado por alguien. Tenemos varios GPTs creados, es decir, que si GPT para generar las etiquetas de los artículos. En este friquismo de ordenar información, de que teníamos demasiadas etiquetas, porque al principio todo el mundo ponía las que les apetecía, creamos un corpus, ¿no? Como un diccionario de etiquetas. Claro, entonces solo podías usar esas. Lo que hicimos fue crear, hola señor ChatGPT, esas son las etiquetas que existen. Si te doy este texto, ¿qué etiquetas me recomiendas? Y que las integrase automáticamente el sistema de etiquetas. Cositas que parece que no, pero te ahorraban sus 3 minutos de mierda, que sumados cada 3 minutos, o 3 minutos por los artículos ya es media hora. Entonces vas ahorrando por ahí, ¿no? Que si un GPT para transcribir el podcast, ¿no? 50 minutos de conversación, en su momento teníamos externalizado a alguien que se escuchaba el podcast y lo transcribía, que era un trabajo de mierda, además, de más de 1 hora de trabajo para eso. De eso lo pasamos a que ahora el propio StreamYard, donde grabamos, ya te pasa la transcripción. Antes lo teníamos con un ChatGPT. Esa transcripción la convierte en un artículo de resumen. Y después tenemos activa una automatización, de ahí venía lo de Make, que veías como plugin, para que se conviertan los artículos de España en un borrador directamente traducidos en la versión inglesa. Es decir, por lo menos hemos trabajado mucho el flujo de la edición española a la edición inglesa, ¿no? Que además está en la misma instalación de WordPress. Y ahí lo que antes era una media de 40 minutos, aunque fuese pasarlo por Google Translate y revisarlo, pero el proceso de tener que copiarlo, pegarlo, revisar los enlaces, entrantes, es decir, todo ese rollo de optimización de que en la edición inglesa los enlaces que pones a otros artículos, tienes que cambiarlos a los artículos ingleses. No son los mismos. Entonces, todo ese proceso lo hemos ido automatizando a través de inteligencia artificial, de forma que tú decides en la española, este es bueno para la inglesa. Entonces, a X horas se cargan en la inglesa, a las 12 de la mañana. Pues a las 12 de la mañana los tendrás en la inglesa y lo único que tienes que hacer es asegurarte de que nada ha roto. Obviamente al principio igual pasó de 40 a 15, ahora estará en 40 a 8 porque vas mejorando las cosas que notas que es que el estilo de redacción de la traducción es un poco inglés en vez de americano o demasiado obvio, ¿no? Demasiado traducción literal y no interpretación. Pues eso se lo vas mejorando en el prompt y vas notando que cada vez te necesitas menos iteraciones o menos tiempo de revisión del resultado final. Entonces estas son así las más obvias, aparte de que lo usamos en general en más cosas. ¿Y no te están afectando las AI Overviews de Google? AI Overviews, todos estamos aquí metidos. Google, habrá un tiempo que de repente, en vez de decirte, vete a estas webs para ver la información, te dice, ya te lo respondo yo. ¿Para qué vas a ir a esas webs de mierda esas que tienen que cargar y tardan 7 segundos? Ya te lo digo. Entonces, esto lo instaló como en abril del año pasado. Pues entre abril y mayo el golpe fue de menos 40%. Pero ahí se quedó. Es decir, no dirá... lo asumíamos como natural, como va a pasar, no hay otra cosa que hacer. Entonces fue como esa bajada y desde ahí pues volvemos a crecer pues, gradualmente poco a poco. Es decir, no hay yo noto bastante derrotismo en general a nivel de medios de comunicación, sobre todo los más grandes, de esto ya nos va a robar todo el tráfico. En nuestro caso, obviamente, un bofetón supone, pero no nos preocupa en exceso. ¿Por qué? ¿Qué nos salva? ¿Por qué? Esto me hizo pensar, ¿no? Cuando decía esto, ¿por qué no me estoy preocupado? Pues yo creo que en general, ¿por qué no nos preocupa tanto? Porque nosotros como medio nunca fuimos demasiado dependientes de los ingresos publicitarios indirectos, ¿no? Es decir, que si el Google AdSense, que si todos esos banners intrusivos que otros tienen, como nunca los tuvimos, oye, pues igual era 500, 300 euros al mes, pero si pasa de 500 a 400 tampoco nos cambia la vida, ¿no? Es decir, no es un tema que nos tumbe.
Ya teníamos una fuerte comunidad ya consolidada en más canales que la web, es decir, que el email, las redes sociales o los eventos presenciales. Esto sí que me hizo pensar mucho si tuviese que empezar hoy el medio, ahí sí que igual dudaba más. Que fíjate, muchas de lo que se habla ahora es lo fácil que es crear. Es facilísimo, lo creas automatizado. Pues igual lo creas automatizado y igual que no lo crea nadie, tampoco lo lee nadie. Este es el punto de drama en esa facilidad de generar contenidos. Entonces, en nuestro caso, como ya tenemos la comunidad consolidada y esa imagen de marca bien consolidada, no nos afecta tanto. Una, porque el propio Google y los LLMs, las herramientas de IA, ya nos interpretan como fuente fiable, por lo tanto, nos están recomendando como fuentes para cosas que la gente busca. Y además que teníamos eso, ya gente a la que llegamos directamente sin necesidad directamente de que los encuentren por Google o por LLMs. En general yo creo que nos salva también ser medio de nicho. Es decir, claro, si al final tienes una web súper generalista que te aparece por todas partes, pues obviamente eres menos necesario. En nuestro caso, la obsesión nunca fue tener muchos seguidores. Hubo etapas de tener muchos, pero no era quien escribíamos. Es decir, si en el fondo entraba, por imaginarnos, el estudiante de informática buscando los principales youtubers de España, no lo íbamos a prohibir, pero tampoco nos desvivíamos por ello. Es decir, cuando nosotros escribíamos el de mejores youtubers de España, era pensando en ayudar al que trabaja con influencers y que tenga, ¿sabes? Esa era nuestra forma de escribir, íbamos al profesional. Entonces, yo creo que al final ese foco, más o menos el sector y los propios buscadores nos lo siguen premiando. Incluso aunque nos roben la información los LLMs, ¿no? Las herramientas de IA, nos hemos convertido, en efecto somos, fuente fiable para ellas. Es decir, que esto de hecho se convierte en algo que a día de hoy es muy trendy. Es decir, que en la práctica unas cosas, lo típico, ¿no? Es que está soltando la ola, pues unas cosas nos llevan a otras. Ejemplo práctico, un cliente que nos decía que quería volver a hacer una campaña, fíjate, era la campaña de un descargable, porque ese descargable lo convertíamos después en un artículo de las mejores herramientas de recuperación de carritos. Ni siquiera era por el artículo, era porque le habían llegado 2 clientes y que él al preguntarle cómo los había encontrado, le habían dicho que por ChatGPT. Y al buscarse él en ChatGPT, se encontraba algo parecido o igual a lo que se encontraba en la SEO Overviews, que era a mejor herramienta de recuperación de carritos para e-commerce, la fuente era ese artículo de Marketing for E-commerce. Que aunque no llegase a leérselo en nuestra web, él quiere seguir apareciendo en nuestra web para que aparezca ahí. Entonces, una por otra, es decir, vuelve a ser un poco esa filosofía que nos permitía ser centrípetos en las redes sociales, que no me importa que te quedes en Instagram mientras te informes conmigo, no me importa que te quedes aquí mientras yo sea la fuente, porque el que querría estar ahí como respuesta seguirá entendiendo que lo hace a través de nosotros. Esto nos está pasando, por ejemplo, que notamos una mayor demanda de vídeos de YouTube, por ejemplo, de clientes. ¿Por qué? Porque obviamente a día de hoy cuando se habla del GEO, ¿no? Del posicionamiento en herramientas de IA, una de las fuentes que usa la IA para recomendar cosas son los vídeos de YouTube. Es decir, que al final aparecen oportunidades diferentes, ¿no? Puede que hayamos perdido el clic, pero no la relevancia. Y ya en modo visionario, ¿qué creo que sucederá? Empezando en, si empezase ahora. Para mí, y puedo cagarla, obviously, pero tal y como lo veo, yo creo que en un entorno donde se va a masificar, o se está masificando, ¿no? Esta creación automatizada, en el fondo vas a acabar agradeciendo las fuentes que sabes que puedes confiar en ellas. En las que sabes que puedes confiar, que no tienes que estar, lo he leído ahí, pero sabe Dios quiénes son estos, voy a tener que estar chequeando lo que están diciendo, que es muy del periodismo ultraclásico. No sé si alguien estudió periodismo en esta sala, pero lo del somos el gatekeeper de la información, el que al final te lo lees y ya no necesitas revisarlo porque presupones que el periodista ha confirmado esa información. Oye, pues fíjate, sigue dando sentido, porque lo demás, todo es automatizado en el fondo, y nosotros lo notamos, en todo esto que hacemos con IA, hay una sospecha obvia, y es que las alucinaciones, el que tú le das una nota de prensa y que te la versione y te inventa datos, entonces, cantidad de cosas que se estarán colando a quien no lo revise correctamente,
te genera después la duda de si me puedo fiar de casi todo. Y eso es un gran problema a nivel social, ¿no? Que la gente ya no sabe si fiarse ni de las fotos. Entonces van a seguir cobrando valor esos que digas, sí, sé que si lo dicen estos son de verdad. Estos no juegan a estar publicando 28 noticias al día. Nosotros no hemos aumentado el volumen de publicación con el tema de la IA, ¿no? Es aquello de publicamos 4 con personas y otras 8 a lo que caigan. Es decir, todas mantienen el criterio de 10-80-10. Es decir, de que, ok, puede que el 80% del medio, maravillosamente, ojalá lo haga la IA, pero que siempre hay el que propone el tema, el que pide, el que piensa, el que enfoca es un humano, después que trabaja y después a la vuelta, el que revisa, el que comprueba, el que da formato, es una persona. Es decir, que siempre hay previa y posterior revisión. Con humanos al comienzo, decidiendo temas, orientando acciones y al final revisando y aportando estilo. Lo del estilo es algo que estamos trabajando hasta especialmente. Fíjate que Rafa en concreto, que tiene un estilo muy personal, la forma de escribir, si algo hemos buscado es exacerbar el estilo personal de los redactores para que se note claramente que no hay esa automatización. Porque confiamos de verdad que en general que es algo que la gente acabará valorando. Es decir, que para mí esa contratendencia de estoy harto del feed de LinkedIn porque todos son cosas con los emojis míticos que vas notando, ya, te los saltas, porque al final lo que buscas es algo que sientas que viene de otra persona. Entonces, cuando notas, es decir, yo cuando escribo en LinkedIn, se nota muy claramente que escribo en LinkedIn y no disimulo el abrazo, o sea, con las 3 SOS, el poner la exclamación solo al final, cosas que casi quiero asegurarme de que la gente sepa que hay una persona detrás y que no está lo suficientemente perfecto para empezar a dudar de que esté yo, ¿no? Y creo que con esto finalizaba. A ver cómo voy de tiempo. Decía que cuántos posts al día publicamos, que él cree que yo había dicho que eran muchos. Todo relativo, mucho respecto a qué. Más que uno, sí. Hubo un momento que llegamos, solo en España, separando ediciones. A día llegaron a ser como 8 o 9 al día, que ya es tralla de artículos. Ahora mismo estaremos en una media de 6, y con 6 estamos cómodos. 6 en España, 4 o 5 en México, 3 o 4 en Colombia y Chile. Obviamente supone dejar cosas fuera, muchas cosas fuera. Es decir, si algo nos ha generado tensiones hacia afuera, ¿no? con el sector, es que el sector está muchas veces muy mal acostumbrado. Y muy acostumbrado a que se publique... Joder, no quiero hablar mal. ¿Mierda? A que al final te mandan la nota de prensa se ha nombrado el nuevo CFO de Pascual. Genial por él, pero a mí el nuevo CFO de Pascual, finanzas, ni siquiera es mi tema, pero que hoy no vas a publicar, total, ¿qué más te da? Publica nota de prensa. Nosotros no publicamos notas de prensa tal cual. Es decir, si nos llega algo, siempre va a tener una vuelta. Y ya lo tenía antes, no es un tema de, se lo pasan a ChatGPT. Es decir, si hay un nombramiento que de algún modo nos cambia, nos dice que es sorprendente, vamos a escribirle, mandarle 4 preguntas y sobre las 4 preguntas que nos responda, vamos a crear la noticia. No, la noticia no es el nombramiento, es qué quieres hacer tú con el puesto, ¿no? Ese tipo de historias. Entonces, sí que a mí, lo mismo, otro tipo de campañas o de notas de prensa que no nos suelen gustar. Lanzó una campaña. Carrefour lanzó una campaña, no sé qué. Es que a mí que lanzó una campaña, claro, a él le interesa que se sepa, pero para mí se cae entre las manos. A mí me interesan los case studies. Cuando haya acabado la campaña y me pueda decir que hubo 400.000 impactos, una mejora en no sé qué, aumento de las ventas, entonces sí que me interesa la noticia. Esto, claro, a veces no es fácil, ¿no? Pero sí que somos exigentes en lo que publicamos y esto nos lo ha, entre comillas, entrenado y obligado, que tenemos manos limitadas y que valoramos un poco el volumen de historias que hacemos. Hemos preferido siempre dejarlo en ese volumen acotado de no nos da para más. Así que escoge bien las balas que tienes y a veces algún tema se queda para el día siguiente. No nos ha preocupado nunca tampoco el ser los primeros. Obviamente hay temas que te da rabia cuando se van demasiado de tiempo, pero hemos sido más de publicarlo con cierta profundidad que rapidez. Es decir, porque al final lo rápido es muy fácil. Nosotros, por notas de prensa no será, te llega y la lanzas, pero creo que el valor está en otra cosa.
Pregunta a nuestro interlocutor sobre cuáles son las fuentes que usamos para nuestras noticias. Obviamente todo, es decir, al principio eran unas, es decir, cuando éramos jóvenes e ignorados por el mundo, y desde nuestro rinconcito de Vigo, las fuentes eran medios americanos, en inglés, y de ahí veías un poco la tendencia y los reinterpretabas. Poco a poco nos hemos hecho fuertes sin un nombre. Entonces, a día de hoy, si no nos lleva mínimo media, es que de verdad, la optimización de media hora al día, más de media hora al día, es una persona solo revisando notas de prensa. Porque nos llega mucha nota de prensa de Dios a través del mail de redacción, es decir, todas las agencias de PR de relaciones públicas, nos tienen mapeados y nos mandan lo que queremos que publiquemos. No suele ser lo que más nos interesa, pero hay que revisarlo porque algo a veces siempre hay interesante. Nos llegan cosas por LinkedIn, cosas que nosotros detectamos y después a día de hoy tenemos nuestra comunidad. Es decir, la comunidad está en el email, pero está en gente que te escribe por privado en LinkedIn, que te escribe un email, que te avisa por un grupo de WhatsApp. Es decir, yo estaré en 8 o 9 grupos a nivel sector, algunos solo, que es más nuestro, solo con marcas de e-commerce, y de esos sitios salen maravillas. Algunas ni se publican, es decir, te generan simplemente más la sensación de tendencia, de hacia dónde van las cosas, de qué herramienta está cayendo en desgracia y cuál se está reposicionando. No lo puedes publicar tal cual, pero te orienta para después entender movimientos, ¿no? De si alguien empieza a instalar equipo en España o si lo deja o cosas de ese estilo. Entonces, ahora mismo fuentes, tanto las ya publicadas, que obviamente es decir, el Search Engine Land, ¿no? Vinculado a temas de SEO, por ejemplo. De España ya no hay ningún medio español ahora mismo que usemos como para informarnos, porque todo lo de España nos llega ya directo, y además cada vez más nos gusta el generar la noticia, que es un salto fuerte, ¿eh? Es decir, que de ser pequeñitos, ¿no? Y asumir que tienes un tamaño que al final lo que buscas es casi reinterpretar lo que han publicado otros. Que te llega que Pinterest saca los anuncios de Pinterest. Pues bueno, lo han publicado otros, tú lo explicas. Lo haces mejor que otros, pero es algo ya publicado. A saber que alguien ha cerrado, no lo ha publicado nadie, pero tú hablas con él y lo conviertes en noticia. Que ha cerrado o que un e-commerce abre una tienda física. No es noticia, te hace hasta reflexionar sobre qué es una noticia, ¿no? Volvemos a reflexiones muy periodísticas. Si yo lo publico es una noticia a día de hoy. Y esto es ¡hostia, qué poder! Es decir, que ahora sé que si Pauline et Moi, un e-commerce nativo de sabe Dios qué cosas, lanza una tienda física, tú lo conviertes en tendencias de omnicanalidad. De otro e-commerce nativo que se lanza a sacar una tienda en Fuencarral, es un case study, y que acabará republicado en 4 o 5 sitios. Es un giro de ojo. Perdón. Entonces, cada vez más, no es que pase todos los días, pero sí que nos gustan ese de que nos llegan cosas que somos nosotros los que lo convertimos en noticia. No porque no trabajamos sábados y domingos, no somos tan negreros. Además es esto, en plan, a pesar de ser un medio de comunicación, que es cierto, puede pensar, en nuestro caso siempre hemos dicho aquello de no queremos malvivir. Entonces, como somos un medio B2B, nos agarramos un poco a eso y hemos dicho, bueno, nuestro público tampoco está tan atento el fin de semana, entonces solo publicamos de lunes a viernes. Muy excepcional tiene que ser, ha pasado, yo no estoy orgulloso de ello, pero un 1 de enero que de repente Privalia anunció que había sido comprado por BP, fue como, hostia, me acabo de enterar de esto, soy el primero que lo sabe, porque Privalia tiene buena relación con Elogia históricamente. Va a ser público, no voy a esperar al día siguiente a lanzarlo, ¿vale? Te pones y lo tal, pero también siento que me lo comí yo, es decir, intentamos no salvo que sea muy breaking news, no muy fuerte, no hacer cosas fuera de lunes a viernes, entonces sí, no serían tantos artículos. Pero sí es una locura, igual hace tiempo que llegamos a superar los 20.000 artículos publicados solo en el .net, 20.000 URLs. Nos pregunta, ¿y los mandamos por newsletter? Lo que hacemos es publicarlos cada uno como un post, ¿no? Como un artículo en el WordPress, se quedan publicados en la web y automáticamente se genera una newsletter de los últimos publicados de ese día anterior en una newsletter que le llega a nuestra comunidad cada mañana a las 7, 7:30 de la mañana. Entonces, llega todos los días. De lunes a viernes. El sábado y el domingo no le mandamos newsletter.
Sí, 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 a eso me refiero con que hay que ser muy friki, hay que ser muy del sector. 35.000 personas activas en España. 35.000 locos han dicho, sí, sí, me interesa que me mandes cada día de lunes a viernes 6 noticias al día sobre el sector digital en España. Ha habido otros 30.000 que a lo largo de la vida se han ido cansando y han dicho, no more, please, déjame en paz, suéltame el brazo. Pero lo que consideramos nuestra comunidad, ¿no? Los que son gente del sector vivos, activos y animados por mejorar sus condiciones de la vida, son esos 35.000 que están ahí cada día recibiendo su mail. O sea, 35.000 abriendo su mail. Sí. A ver, abriéndolo no, igual un 25% de abertura media. Vale. Pero no es que haya 75% que no lo abran nunca, porque si no lo abriesen nunca, a los 6 meses nos lo cargamos de la base. Es decir, nosotros, si tú estás 6 meses sin abrir un email, te matamos. Cogemos el cuchillo, te abrimos toda y nunca más recibes nada. Entonces, se presupone que la media de apertura es el 25%, un día unos, otro día otros. 25, la cuarta parte. Es decir, 9.000 y pico abren a diario cada newsletter, pero no son siempre los mismos. Obviamente cada uno igual abre 3 a la semana, es decir, de media. Asumimos que no todo el mundo los abre todos los días y que habrá el que lee uno cada semana o el que lee uno al mes que le llama la atención el titular, porque el asunto es la noticia que mandas como de primera y ya nos preocupamos que sea la que consideramos un poco más impactante para que el asunto llame la atención. Pero sí, es decir, al final, fíjate que si eso te parece friki, para mí más friki es el que se escucha el podcast. Desde el cariño, ¿eh? Porque al final, ¿qué es? Que es una frase buena. Es esa persona que en vez de estar en el gimnasio escuchando Shakira, está escuchándome a mí, entrevistando a un tío sobre cómo está trabajando en digital. O está en un atasco, y en vez de estar con la radio, está con un podcast. Es decir, es un perfil que es muy directivo o muy motivado, es muy del sector. Esto es lo que de algún modo deja claro que somos muy paraprofesionales. Pero, o sea, en la vida que llevamos ahora todos, ¿no? Yo creo que se consume más audio que lectura, no sé, porque... Sí, pero si me dijeses audio, un vídeo de TikTok de minuto y medio, te lo compro. Pero una entrevista de 50 minutos, ojo, ¿eh? A ver, es que el mail es como leer el periódico, Es que como no estás suscrita, no te das cuenta de lo potente y de cómo enganchan nuestros artículos. Ya cambiarás. Tenemos aquí otra pregunta, aquí delante. Yo, para tu incredulidad, soy de las que escucho 100 horas de podcast, igual, y está suscrita a la newsletter. ¿Ves? Y me refiero que hay café para cafeteros. La que está sentada delante, es que ahí se nota. Hay clases aún. Hay café para cafeteros. Y él igual, porque está aquí así calladito, pero él igual y lo discutimos entre los dos. Y está contándonos que ya consume 100 horas de podcast a la semana, que está suscrita a Marketing for E-Commerce y su... Hey, e-commerce days. Ahí el e-commerce day, y Sigo las redes. el que presumo que es su compañero sentimental también. ¿Y tenías una pregunta o era solo una observación? No, tenía... Muy interesante, lo que dice es, los que publican notas de prensa puras, que es porque van a un público de agencia que sí que quieren curiosear que hacen otras. Cierto, y ahí es donde más noto lo claro que tenemos nuestro lector tipo. Porque yo no me oriento a agencias. Es decir, es cierto que sí, cuando lees un Reason Why o Marketing Directo, sí que notas que hay ese punto de te cuento quién ha hecho la campaña, no sé qué. Y es que leo eso y no me interesa. Porque lo que me imagino es el director de marketing de Worten, lo que él necesita, no lo que quiere saber cada una de las agencias. Hemos tenido dudas en esto y en tanto tiempo, pues sí que algún año ¿y si probamos a hacer algo más vinculado para agencias? Alguna cosa hicimos, pero ni nos movió la aguja, entonces sí, no cambiamos. Me alegro que me haga esa pregunta. Pregunta, ¿cómo hacemos lo de vender a la gente? Tenemos un Media Kit que ha ido creciendo mucho a lo largo de los años, es decir, al final nosotros teníamos una cultura muy de agencia, ¿no? Por dónde venía. Entonces sí, al principio era lo de contenidos patrocinados, banners y envío exclusivo. Después fuimos creciendo en base a lo que notábamos que necesitaban nuestros anunciantes. De repente notábamos, oye, que nos pide el típico anunciante killer que quiere leads, ¿no? Quiere registros. Oye, pues con un banner sabes que registros no va a tener, con el artículo tampoco mucho. El envío exclusivo podría encajar mucho. ¿Qué empezamos a hacer? Los webinars. Entonces, los webinars hacemos en co-branding. Es decir, que organizamos un webinar con
Connective, por poner como ejemplo, entonces los registrados a ese webinar son nuestros y suyos. Entonces, de repente, si son 150, también se ganan ellos 150 leads. Empezamos a gente que nos decía, es que yo lo que quiero es organizar un evento. Pues bueno, hacemos eventos con patrocinios, fuimos creciendo así. De forma que ahora mismo que tenemos un Media Kit demasiado grande, de forma que casi nunca, no es nada habitual que lo que hagamos sea mandarte el Media Kit. Volvemos es una venta muy consultiva, por decirlo así. Es conozcámonos, cuéntame qué quieres hacer, cuál es tu estado como marca, a qué tipo de cliente vas, porque no es lo mismo venderle a WordPress que a Magento. Es decir, Magento o Salesforce va a un tipo de cliente que facture, por entendernos, más de 50 millones al año, y WordPress va al emprendedor digital, al que está empezando. Entonces, si vas a WordPress, es fácil algo que llegue a todo el mundo, y Magento te dirá, no, es que yo al final tengo 25 clientes posibles en España. Pues oye, pilla el teléfono y llámalos. Es decir, o intenta juntártelos ya en un evento de 15 personas. ¿No? Cambia mucho lo que le vas a proponer. Entonces, quedas, te cuenta un poco su estado de marca y además con quién interlocutas, porque no es lo mismo que hables con Magento, con el director comercial, que con la responsable de marca que está en Francia, que lleva 4 países y que al final han puesto, hazme cosas en cada país. Entonces, cuando ya eso lo sabes, de lo que hablas en la reunión, le planteamos una propuesta en base al Media Kit de las acciones que consideramos un poco más ad hoc para ellos. Ahí sí mandamos el Media Kit, pero sí ya vamos orientado a lo que creemos que les encaja. Y por ejemplo, ¿tenéis exclusividad de herramientas? Claro, me refiero... Claro, tenemos tantas cosas, por ejemplo, estas cosas se piensan mucho. El podcast. Nuestra forma de comercializar el podcast es, tenemos un patrocinio por programa, ¿no? De estas cuñas entre la intro y la entrevista. 30-45 segundos de locución que hacemos en el momento el host. La forma que tuvimos de comercializarlo es, buscamos 4 o 5 partners anuales, que cada uno tenga una cuña al mes, y ahí lo que buscabas era exclusividad de vertical. Es decir, si tienes un buscador avanzado, como DoFinder, no vas a poner Motive a la semana siguiente, porque pierdes credibilidad. Entonces, ahí lo que le vendes ya es, si estás tú, conquistas tu territorio, ¿no? Conquistas el vertical para ti. En la guía Icomtech puedes llegar a vender las 3 primeras posiciones como de destacados, pero tienes el primero, segundo y tercero. El que más pague primero está fácil ordenado. Entonces, también va un poco por... nosotros ya tenemos relación con los anunciantes para decir, oye, si quieres conservar tu puesto, píllatelo rápido porque solo tienes estas 3 opciones. A nivel de artículos patrocinados o patrocinio, es decir, la posición Gold en un evento, ¿no? El patrocinio Gold, también va con exclusividad de Gold en el evento. No puede haber otro Gold si tienes a Paycomet, no vas a tener a MultiSavePay, ¿no? Pero podría estar MultiSavePay en otro evento, porque hacemos 2 o 3. Entonces, sí que... Exacto. Es decir, lo que no hay es si trabajo con MultiSavePay, no trabajo con ninguno otro de medios de pagos en nada de la web. Mucho tendría que pagarnos. Que podría llegar a pasar, todo es negociable, pero al final la exclusividad es algo que entienden que no te están pagando. Fíjate, tenemos un ranking muy popular que es la guía de agencias en España. Nunca en la vida hemos monetizado las posiciones, es decir, no están en discusión. Llevamos 2 años haciendo tal cual, descargable. Y ojo, así como el de Icomtech, sí. Es decir, hay lo de la estrellita, que se nota que cambia un poco el fondo, de que está destacado, es muy orgánico y SEM, ¿no? El de agencias, llevábamos ya una trayectoria tan larga haciendo los rankings y sabíamos que estaba tan ávida el sector de ver qué pasaba, que no hemos jugado nunca eso. Ahí, de hecho, en ese descargable lo estamos monetizando, pero es puro con el que tienen una tribuna en el descargable, que como una participación, como tener más exposición en el descargable en que la gente está viendo las agencias más destacadas, pero ni te garantiza... Lo que hacemos, nosotros obviamente sabemos que si Avante, por poner un ejemplo, no está en el top 10 de mejores agencias SEM, ni se lo propongo. Es decir, solo le propongo ser patrocinador a los que están en el top 10. Entonces, a los que ya están contentos porque están en el top 10 por un jurado profesional, bla, 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 entonces a eso les digo, oye, qué suerte que estás en el top 10. ¿Quieres además ganar más presencia teniendo esta tribuna que después republicamos en el artículo, como en la web? Pero es ese rollo más
puro. Es decir, que somos... Lo de Hermanitas de la Caridad, que decía con los banners, en general lo hemos llevado siempre bastante al extremo. Somos como muy exquisitos en que es... De hecho, no lo hemos visto en ningún pantallazo, pero en los artículos patrocinados lo decimos. Porque, no sé, estaréis seguros de que habréis visto muchos artículos por ahí publicados que dicen, esto debe ser pagado. Pero hay que imaginárselo, no lo pone en ningún sitio. No os voy a decir que lo ponga en letras gigantes al lado de la portada, pero en nuestro caso siempre, al final del artículo, hay este artículo está realizado gracias al apoyo del patrocinador. Es decir, que buscamos ser transparentes en esa parte de que lo que hacemos se sepa, que no lleve a engaño. Y yo creo que también viene mucho por cómo nacimos. Es decir, yo era consciente de que había una sospecha de base que, claro, Elogia está arriba porque es del mismo grupo que Marketing for E-Commerce. Entonces, la realidad es que Elogia probablemente ha sido penalizada por ser del mismo grupo, porque necesitaba diferenciarme, necesitaba dejar claro, ¿no?, lo de tengo que no solo serlo, sino parecerlo ante el sector. Entonces, probablemente podrían haber tenido más participaciones y más cosas que, por si acaso, los dejaba un poco fuera por ese lado. Y eso siempre me ha hecho ser muy sensible a que todo estuviese en esa parte muy exquisito, para que no hubiese crisis de reputación. Soy consciente que cuando se publica va a haber lloros, dramas, gente diciendo jaja, esto no sé qué, pero bueno, al menos a lo largo de los años yo creo que la gente le ha ido quedando claro. Si algo se nos reconoce es que trabajamos fino en todo lo que hacemos, tanto en los contenidos como en los eventos. Algo que nos acompaña como marca es que hacen las cosas bien, y es algo que mimamos para que siga siendo así. Las chicas de su lateral nos preguntan cómo trabajamos los redactores al estar en varios países, las dificultades de la localización de los idiomas y cosas así. Vale, tenemos equipo España para España, equipo México para México, y después colaboradores, un colaborador en Colombia y otro colaborador en Chile. Es decir, son locales los de cada país. Sí. Después, es cierto que a veces pasa que alguien de México, por horario, es decir, como no somos negreros, ¿no?, lo de intentar no trabajar en fin de semana, también intentamos irnos a casa a una hora razonable. Yo esta hora no estaba en la redacción, estaba por aquí. Pero ¿qué oportunidad nos da? Tenemos al equipo de México, que está 8 horas más tarde. Entonces, algo que a mí me pilla a las 11 de la noche, que veo casi sin querer por Twitter, se lo puedo mandar al equipo y ahí son las 4 de la tarde o las 3 y pueden aún hacerlo para España. ¿Se va a notar? Algo se va a notar. Oye, ellos también saben cuándo tienen que escribir un poco más neutro, y aunque algún giro cante, más o menos conocen un poco cómo hacerlo. No es un drama, es decir, se nota mucho más cuando tú escribes para México que cuando los mexicanos o los de LATAM ya están acostumbrados a intentar escribir neutro. Nosotros sí que no sabemos escribir en tropicalizado o en local de allí, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Para quién orientamos la versión inglesa? Esto es interesantísimo porque nuestra tesis inicial era, podríamos orientar, yo creo que nos servirá para países, lo que no son países hispanohablantes, no, solo vale para países ingleses o angloparlantes. La orientamos más hacia Estados Unidos que hacia Reino Unido. Es decir, nuestro tipo de redacción, el prompt, ¿no?, que usamos para esa tal, es más de americano que de Reino Unido. En ese caso sí que no es nativa la persona que lo traduce, está licenciada en temas de traducción, pero no es nativa de Estados Unidos. Pero sí que lo que nos empujó a hacerlo era la demanda desde México de proyectos que querían entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces, como nació un poco ya con eso, pues mira, lo lanzamos por estas necesidades de mejores agencias en Miami, cosas de que empezamos a hacer de ahí. Y desde ahí pues empezó orgánicamente a crear más contenido. Tenemos tráfico de Reino Unido, alguno también de otros países europeos, pero sí que nota enseguida que si quieres estar en Francia, tiene que ser en francés. ¡Uala! ¡Qué chulo! Pues muy guay, muchas gracias. Esto no lo hacen en Pontevedra, pero en Vigo sí. No. En Pontevedra no tienen estas cosas. Pues muchísimas gracias. Pues me alegro mucho, un aplauso muy fuerte. Gracias.